Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa Como Voz de Trompeta. Hoy es viernes 25 de octubre y estamos en vivo a través de radioves.org. Y saludamos a toda la amada audiencia que está en nuestra sintonía en este día. Este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos alegramos, nos regocijamos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Qué bueno, qué maravilloso, qué hermoso que usted está hoy en nuestra sintonía, esperando que el programa de hoy sea de una bendición extraordinaria para todos ustedes y que haya una bendición sobrenatural a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de tu nación. Y este es el día que ha hecho el Señor, este es el día que ha hecho el Señor, por tanto, regocíjate, gózate, canta, adora al Señor, bendice al Señor ahí en tu hogar, no impese a lo que puedas estar atravesando, lo que pueda estar ocurriendo, lo que se pueda estar moviendo a tu alrededor, el Señor está en control. Así que en este día te decimos que estamos aquí para orar, para interceder por tu necesidad, por tu pedido de oración. Puedes comunicarte con nosotros al número de teléfono que tenemos disponible para que puedas hacernos llegar tu pedido de oración. Es el 787-420-1117. Si usted está aquí en Puerto Rico, solamente marca el prefijo 787. Si está fuera de Puerto Rico, porque tenemos varias naciones que nos están sintonizando, va a marcar el 1-787-420-1117. Y aquí nuestra querida hermana Yadira, que está en el control. Usted no la ve, pero ella está aquí conmigo. Gracias a ella que estamos saliendo al aire, ¿verdad? Va a contestar su llamada. Así que llámenos en este día, sírvase a llamarnos. Usted también puede enviar un mensaje de texto al 787-605-8851 y estaremos recibiendo su mensaje de texto y estaremos orando al final del programa por tu petición y por tu necesidad. Reciban saludos de nuestro querido pastor, el doctor Lionel Ramírez, y nuestra querida pastora, la pastora Wanda Ramírez, pastores de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Son nuestra cobertura pastoral y damos gloria a Dios por esta tremenda bendición. También reciban saludos de nuestro copastor, el pastor Luis, y su amada esposa, que también laboran en conjunto con nuestro querido pastor. Y envío un beso grande a mi amada esposa, la doctora Martínez, y a mi querida hija Basti Yasbet, que está creciendo, pastor, que eso es una bendición tremenda, a toda velocidad. Mi querida madre también en Arecibo, enviamos saludos. Envío un saludo muy especial al hermano Cesario Ayala y su esposa Ada Violeta, que ya pues nos han hecho la invitación para que cuando salgamos del programa estemos por allí almorzando. Gloria al Señor por esa tremenda bendición. Y estamos contentos en este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Aunque usted pueda sentirse triste, pueda sentirse desanimado, pueda sentirse como que ha perdido toda esperanza, hoy Dios quiere que usted entienda que este es el día que Él ha hecho. Y es el día que Él ha hecho para bendecirte. Y es el día que Él ha hecho para que te sacudas en el nombre de Jesús y tomes posesión de tu herencia. En este hermoso día, quiero, antes de comenzar, recordarle a los hermanos que hoy a las 5 de la tarde sale al aire el programa Hablando a las Puertas de tu Alma, donde mi querido pastor, el doctor Lionel Ramírez, y este servidor, su hermano en Cristo, José Santiago, estamos difundiendo la palabra del Señor a través de la cadena del milagro internacional, el canal 54. Estamos ahí de 5 a 5:30 hoy en la tarde, así que no se pierda ese programa porque están siendo unos programas de mucha bendición a la gloria y a la honra del Señor. Y queremos también anunciar desde ya que el viernes 29, Yadira, ¿verdad? El viernes 29 de noviembre tenemos la visita aquí del profeta de Dios, el pastor Radamés Lachapelle, que le envió saludos. Sabemos que Lachapelle nos observa desde la República Dominicana y él va a estar visitándonos ese viernes 29. Llega jueves, ¿verdad, pastor? Llega miércoles. Muy bien, llega miércoles, está ministrando jueves, viernes y domingo. El sábado se lo dimos libre para que pueda tener un descanso, ¿verdad? Pero el viernes específicamente vamos a tener una tremenda vigilia aquí en nuestra iglesia cristiana, La Voz del Espíritu Santo.
Tremenda vigilia, hermanos, porque la visita del profeta, el siervo del Señor, Radamés La Chapelle, en nuestra iglesia hace casi un año atrás, casi un año, ¿verdad? En Semana Santa, hermanos, fue una bendición tremenda. Gracias, Yadira. Fue una bendición tremenda. La iglesia fue impactada y fue llevada a un nivel poderoso en Dios. Tremendo. Y sabemos que la visita de nuestro querido hermano, el pastor Radamés La Chapelle, con su amada esposa, que viene en esta ocasión, va a ser de una bendición tremenda. Así que le invitamos a toda la audiencia a que si usted necesita información, puede comunicarse al 787-420-1117, que es el número de teléfono de aquí en nuestra iglesia, y le estaremos dando más información. Desde ya le digo que sabemos y estamos a la expectativa porque sabemos que Dios va a hacer algo poderoso y algo grande en nuestros medios. Así que quedan todos cordialmente invitados a esa tremenda actividad y a la actividad también que vamos a tener con el pastor Radamés La Chapelle el domingo. Jueves va a estar predicando también aquí en nuestra iglesia. Así que desde jueves, si usted a las 6, el jueves a las 6 de la tarde, gracias pastor. Así que dése cita. Nuestra iglesia es bien fácil de llegar, muy fácil. Estamos ubicados en la calle Carazo 146. Si usted sabe dónde está Univisión Puerto Rico, pues estamos como a 2 minutos de distancia de Univisión. Dese cita con nosotros y usted verá cómo el poder de Dios lo va a impactar y lo va a ministrar. En este hermoso día, quiero decirle a los hermanos que vamos a comenzar una serie de mensajes titulados La Constitución del Reino. Vamos a comenzar hoy, el próximo viernes, Dios mediante. Si no ha sonado la trompeta antes, vamos a continuar y el viernes de arriba vamos a terminar este mensaje en serie titulado La Constitución del Reino. Y para este día vamos a leer en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 12, lo que la palabra del Señor nos dice. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, oiga el propósito de los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos, que es la iglesia, para la obra del ministerio, que no es otra cosa que el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y primero que todo tengo que explicarle a la audiencia lo que es una constitución, para que puedan entender el mensaje. Y la constitución que utilizan aquí en la tierra, porque el reino de los cielos tiene otra constitución, es un cuerpo de leyes basados en principios fundamentales y universales como la libertad, la justicia y la igualdad. En el reino de los cielos también se utiliza este tipo de constitución, porque la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad que es Cristo, y la verdad que es Cristo te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de pecado, libre de dudas, libre de el vacío existencial que mucha gente siente, pastor, que tienen la necesidad de estar sumergidos en vicios de droga, tienen la necesidad de estar sumergidos en pecados como la homosexualidad, como el lesbianismo, que son unos patrones de desórdenes en la vida que han experimentado en algún proceso y en alguna etapa de su vida que los hace permanecer en ese pecado y en esa conducta. Pero el reino de los cielos, dentro de la constitución de la tierra está la libertad, pero también está dentro de la constitución del reino de los cielos. También está la justicia, porque Dios es un Dios justo. Y la igualdad, que esto habla del balance, porque el trono de Dios, su equidad es el balance. Y continuando hablando de la constitución, dice que estas leyes protegen los derechos constitucionales, como el derecho a la vida. Por eso es que nosotros no patrocinamos, y oiga bien esto, yo he escuchado ministros diciendo el sendo disparate de que el que se quita la vida puede tener alguna oportunidad de salvación. Hermano, nosotros no podemos ser más santos que Dios, ni más buenos que Dios, ni más compasivos que Dios. La Biblia dice que ningún homicida entra al reino de los cielos.
Entonces usted tiene que saber en este día que la persona que se priva de la libertad del Zoé, que es la vida que Dios le ha dado, no puede heredar el reino de los cielos. Por eso, dentro de los derechos constitucionales, está el derecho a la vida, está el derecho a la propiedad privada, eso habla del respeto, y el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiéramos aquí quedarnos, pero el mensaje es bastante extenso, así que tengo que continuar. La Constitución fija los límites y defiende las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que da pena decirlo, pero muchos después que entran al poder legislativo, ejecutivo y judicial, se corrompen y se le olvida el compromiso que hicieron con los que lo llevaron a ese puesto. Pero tiene que tener cuidado porque Dios es el que pone, pero Dios también es el que quita reyes. Y cuando Dios pone hay que honrar el lugar donde Dios te ha colocado, porque si no lo haces bien, el mismo que permitió que estuvieras ahí es el mismo que te va a descualificar. Entre otras cosas, la Constitución de una nación busca garantizarle al pueblo, y oiga bien esto porque esto es bien importante, sus derechos y libertades. Es propiamente para esto y más que Dios establece, y ahora quiero hablar, la Constitución del reino de los cielos, porque esa es la Constitución de la tierra, pero la Constitución del reino de los cielos va mucho más allá. Y está declarada por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 11 y 12, que fue el texto introductorio que utilizamos, y lo voy a explicar. Aquí está hablando de que él mismo, o sea, refiriéndose a Cristo, constituyó, o sea, formó, estableció, señaló que unos fueran apóstoles. Y nosotros creemos que en el siglo XXI el ministerio apostólico está activo, porque es uno de los 5 ministerios. A otros profetas. Y recuerde que el apóstol es el que va dirigiendo, el que va fundando obras, el que va supervisando obras, el que va capacitando a ese pueblo y continúa haciendo la labor y el trabajo de Dios. Entonces, el trabajo de los profetas es señalar la palabra que Dios entrega para el pueblo. Ese era el trabajo de ellos en el Antiguo Testamento. Pero actualmente el ministerio profético está, hermano, en todo su apogeo. A otros Dios los constituyó evangelistas. Y ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Los que tenemos el llamado a ser evangelistas, tenemos un llamado a reconciliar las almas con Dios el Padre y entregárselas a los pastores. Porque los pastores son los encargados de discipular, de capacitar a esas ovejas, juntamente con el 5º ministerio, que es el ministerio de los maestros. A mí me fascina cuando yo puedo identificar que hay alguien en la congregación que tiene el ministerio del maestro. Porque el ministerio del maestro es un ministerio tan hermoso porque viene a enseñar, a capacitar y a empoderar la iglesia. Y el propósito de estos 5 ministerios dentro de lo que es la constitución del reino viene con el fin y con el propósito de capacitar, porque hay un problema, Pastor Luis. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces el pueblo es engañado cuando no tiene la capacidad espiritual de estar fundamentado y cimentado sobre la roca que es Cristo Jesús y sobre su palabra. Por eso es que usted tiene que entender que el ministerio apostólico del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro viene para capacitar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Y cuando vamos a la connotación de lo que es el ministerio, es el servir. Mire, el que no sirve para vivir, no debe vivir. O sea, hay un estribillo que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a veces queremos ser servidos y no servir. Pero realmente cuando usted
comprende lo que el término o la palabra ministerio significa, en esencia es servir. Y de hecho, pastor, Cristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino que yo vine a servir. Y en cierta ocasión los discípulos le hicieron una pregunta y Jesús le dijo, bueno, el que quiera ser grande entre vosotros, póngase a servir, bájese, sea vuestro servidor. Hermano, es un privilegio, yo quiero decir en esta mañana que es un privilegio llamarse. El título más grande que puede tener uno no es el de apóstol, no es el de profeta, no es el de evangelista, no es el de pastor, con mucho respeto, porque yo respeto mucho el ministerio del pastor. No es el de maestro, es el de siervo de Jesucristo. Y mayor aún, Cristo dijo, no solamente les llamaré siervos, ahora les voy a llamar amigos. Un amigo nunca traiciona a su otro amigo. Un amigo siempre protege los secretos de su otro amigo y le da la cobertura y lo corrige con amor y lo lleva con amor a donde tiene que ser el destino profético de ese otro amigo. Ese es el llamado de la iglesia. El llamado de los ministerios viene para capacitar a los santos para la obra del ministerio, que es el servicio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la edificación, hablamos de levantar, de posicionar, de empoderar, de acelerar al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia, al cumplimiento de su destino profético. Porque nosotros no estamos aquí en un pasadía. Nosotros tenemos responsabilidades que hacer cotidianas, pero el propósito primordial de la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra es anunciar las buenas noticias de salvación. Es preparar a una iglesia que está próxima a subir hacia los cielos. Por eso este programa se llama como voz de trompeta, porque tiene la finalidad de recordarte que la iglesia de Cristo estamos esperando un arrebatamiento, donde la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros nos vamos a reunir con ellos y con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Sin embargo, mientras esto ocurre, la iglesia tiene que continuar trabajando. Ahora, en el antiguo pacto del Viejo Testamento, Dios tenía una constitución también establecida para dirigir y para posicionar a su pueblo Israel. Y esta constitución está formada por estaba formada por tres instrumentos utilizados por Dios. El primer instrumento que Dios utilizó y utilizaba en el Antiguo Testamento eran los reyes. Los reyes tenían una responsabilidad grande porque ellos eran la autoridad puesta por Dios, y escúchame bien esto que le voy a decir, para bendición o para juicio del pueblo de Dios. En segundo lugar tenemos a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que se consagraban durante todo un año para poder tener acceso al lugar santo y al lugar santísimo, para poder presentarse a favor del pueblo. Porque todavía el sumo sacerdote, que es Cristo, no había aparecido en la escena para con un solo sacrificio no solamente cubrir el pecado, porque en el Antiguo Testamento la sangre que se derramaba de los machos cabríos, lo único que hacía era que cubría el pecado por un tiempo. Y al año próximo había que volver a hacer otro sacrificio a favor del pueblo para volver a cubrir ese pecado. Pero cuando el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, apareció en la escena de nuestras vidas, Él no vino a cubrir el pecado. Él vino a desintegrarlo de nosotros. Y aunque somos pecadores arrepentidos, el pecado ya no reina en nosotros, sino que reina la salvación de Cristo y la libertad que Él nos ha dado. Pero también la tercera utilización de Dios en el Antiguo Testamento, dentro de lo que es la constitución del reino, eran los profetas en el Antiguo, pero continúan siendo en el Nuevo Testamento. Y los profetas hablaban de parte de Dios. Oiga, ningún profeta hablaba porque le daba la gana hablar, ni porque quería asustar a la gente. Hablaba de parte de Dios, igual que ahora. Claro, hay algunos que hablan y usted tiene que
tener el discernimiento activo, porque hay algunos que hablan que no hablan de parte de Dios. Pero claro está, el que tiene el discernimiento del Espíritu no tiene problema en identificar cuando es Dios. Eso está simple. Los profetas hablaban de parte de Dios y anunciaban eventos que ocurrirían en el futuro, o ocurrirían más adelante, o ocurrirían el mismo día, porque hay tres facetas de ver la profecía. No es siempre, pastor, pero a veces, y Yadira, Dios nos habla algo y se cumple el mismo día. Hoy mismo se cumple, o se cumple mañana. Pero, y cuando te hace esperar un par de semanitas, o un par de meses, o un año, o 2 años, o varios años. Tenemos que comprender algo. La iglesia tiene la necesidad de alinearse a la constitución del reino, porque nosotros no nos regimos por la constitución de la tierra en cuanto a lo espiritual. Con la constitución de la tierra nos regimos en la tierra, pero con la constitución del reino de los cielos tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y hay que ser paciente en Dios, porque cuando Dios habla, el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Usted tiene que ser paciente, porque dentro de la paciencia Dios trabaja con tu carácter y con mi carácter. Yo no estoy hablando del temperamento ahora. El carácter y temperamento son dos cosas totalmente diferentes. El carácter es el conjunto de cualidades que te definen como individuo, como hombre y como mujer de Dios. Hay que saber esperar en el Señor. Los profetas anunciaban los eventos que podrían ocurrir, como acabo de decir, en este momento, al día siguiente o eventos futuros. Ellos eran la voz profética de Dios para el tiempo del Antiguo Testamento y lo continúan siendo para el tiempo actual. En la actualidad, Dios continúa utilizando, como estoy hablando, a los profetas para alertar al pueblo de Dios. De hecho, Puerto Rico ha tenido advertencia y ha tenido alerta. Y muchos han ignorado, otros pues pierden el tiempo criticando en vez de ponerse a predicar la palabra de Dios. Y si usted no entiende algo, pues usted ora a Dios, y si es que Dios todavía le habla, pues le va a hablar. Pero este problema de estar en esta crítica y no entender cuando hay un mensaje fuerte, no trae bendición. O sea, lo que trae bendición es que usted se encierre en su recámara secreta y usted clame a su padre que está en el secreto, y si tiene conexión con él, él le va a confirmar si el mensaje es de Dios o no es de Dios. Porque en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3 y en el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos los profetas. O sea que el ministerio profético dentro de la constitución del reino tiene que estar activo. No puede ser un ministerio que pueda ser sacado. Y quiero decirle algo, el profeta no le simpatiza muchas veces al pueblo, ni a la iglesia, ni a los ministros. Y no tiene necesariamente que simpatizarnos a nosotros, ¿sabe? Porque el profeta no viene a buscar amiguismo, ni favoritismo, ni simpatía. El profeta viene con un mensaje de arriba para que en el pueblo de Dios se enderece. De hecho, pastor, en el Antiguo Testamento, que usted nos enseña mucho acerca del Antiguo Testamento, cuando un profeta llegaba, la gente comenzaba el mal de Parkinson a apoderarse de ellos. Porque cuando un profeta llegaba a la residencia o a algún lugar de un siervo de Dios, la gente temblaba, la gente se enderezaba. Hoy un profeta habla y da pena decirlo, la gente se burla. Ese está loco. Lo critican. Mire que está anunciando un juicio tan fuerte para Puerto Rico. Si nosotros, yo escuché en estos días una persona que dijo, nosotros no somos tan malos. El tan es lo que lo mata. Porque la Biblia dice, si mi pueblo que invoca mi nombre, oye, esto no le está hablando a los impíos, se humillare delante de mi presencia, parafraseándolo, e invocare mi nombre, buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos. Ah, pero espérate una cosa. Entonces quiere decir que el pueblo de Dios se desalinea del camino y camina en caminos que no son agradables a Dios. Dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted sabe qué?
Puerto Rico necesita ser sanado por Dios. La iglesia necesita ser sanada por Dios. Los ministros que me están viendo ahora necesitan ser sanados por Dios. Y muchos necesitan salirse de las sendas nuevas que han hecho y meterse en la senda antigua nuevamente. Y buscar el buen camino y andar por él. Porque hoy día se predica un evangelio muy light, un evangelio muy blandengue, un evangelio muy suave, para que la gente no se enoje porque dejan de diezmar y dejan de ofrendar, y si se van al infierno, no es peor. La iglesia, yo siempre he dicho que es una sala de emergencia para atender las necesidades del pueblo. Pero si en tu iglesia te están ocultando la verdad y todos los mensajes son pitches and cream, y duérmete nene, y duérmete ya, que viene Cristo y te quedará, te vas a quedar pegado de la silla. Y ese es un problema que yo como evangelista para la gloria del Señor lo veo en muchas iglesias donde voy, pastor. Ese no es la situación de nuestra iglesia, porque aquí en nuestra iglesia cristiana, la voz del Espíritu Santo, nuestros pastores, tanto nuestro pastor principal como nuestros copastores, predican la palabra como está escrita y llevan al pueblo a que asimilemos la palabra y reaccionemos y nos empoderemos donde Dios quiere que nos empoderemos. Pero tristemente en Puerto Rico hay muchos lugares de entretenimiento. En Puerto Rico hay muchas iglesias que están predicando un evangelio blandengue, un evangelio light, un evangelio suave, para que la gente no se enoje. Mire, si la gente no entra por el conocimiento de la palabra, usted como ministro le va a dar cuenta a Dios de la palabra que usted está llevando. No soy yo, porque yo le voy a dar cuenta de lo que yo hago en el evangelismo, porque soy responsable de traer vidas a los pies de Jesucristo. Pero usted como pastor, si está torciendo la palabra, si está predicando un evangelio flojo, un día se va a ver ante el juicio del tribunal de Cristo con Cristo, y te va a preguntar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, y probablemente muchos ni llegarán al tribunal de Cristo porque se van a quedar pegados aquí en la tierra. Esto es algo fuerte, pero esto es palabra de Dios, que mucha gente no se atreve hoy a hablarlo porque se enoja. Mire, el que se enoja no es hijo. Los hijos de Dios no se enojan. Los hijos de Dios, en algún momento dado, la disciplina le puede crear una inestabilidad, como dice la palabra, puede ser fuerte de momento, pero después el sensor que tiene dentro de él, que se llama Espíritu Santo, por eso es que le he venido diciendo programa tras programa que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted anda desintonizado. Pero la iglesia que tiene el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, cuando Dios lo corrige, aunque le duele, aunque de momento como quisiera explotar, asimila el golpe. Y dice, si Dios me está corrigiendo, no es porque soy bastardo, es porque soy hijo. Entonces el profeta de Dios nunca jamás hablará algo que se le ocurra hablar. Y tampoco le va a caer bien a todo el mundo. Así que si tú eres profeta y estás teniendo persecución y te están criticando y te están calumniando y hablando toda clase de mentiras contra ti por el mensaje que estás llevando, yo te animo en el nombre de Jesús que lo sigas llevando. Porque el compromiso de nosotros no es con ningún hombre, ni con ningún concilio, ni con ninguna organización. Trabajamos unidos a ellos cuando están alineados al propósito de Dios. Pero cuando se salen del propósito de Dios, entonces ahí es donde viene el problema. Porque la palabra de Dios dice que es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los profetas, precisamente esto es lo que hacían y hacen. Dentro del plan de Dios con Israel, su pueblo, porque a lo suyo vino Cristo, que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que sucede es que nosotros como gentiles tuvimos el acceso y el beneficio de la salvación luego de que Israel no entendiera que el maestro había llegado para salvarle. Pero dentro del plan divino, en la constitución del reino de los cielos, el profeta es ubicado por Dios en un plano espiritual muy importante, hermanos queridos, y necesario para poder en lo espiritual dirigir al pueblo y darle revelación del plan divino. Porque ¿cómo entenderán si no hay quien les predique? Usted tiene que nutrirse de la palabra. Usted tiene que entrar en la palabra. Usted no se puede conformar con venir solamente a la iglesia y lo que lean esa noche y después el alimento espiritual suyo diario. Usted tiene que tener un devocional todos los días, diario con el Señor, por su palabra. Porque siempre Dios ha tenido diversas formas de trato con su pueblo.
y diversas formas de tratar para favor de su obra. En el Antiguo Testamento, el trato de Dios era a través de los profetas, porque aún no había llegado la promesa del bautismo del Espíritu Santo como lo tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, ya teniendo un marco introductorio, porque estoy en la introducción, ahora es que voy a desarrollarlo, de esta naturaleza, y entendiendo lo que en efecto es la constitución del reino de los cielos, voy a entrar de lleno en el mensaje de hoy. Y hoy quiero concentrar toda mi atención en hablar acerca de la vida y la entrega al Señor del profeta de fuego. De aquel que luego de su ministerio poderoso de milagros, prodigios, señales, maravillas, Dios mismo lo arrebata en un torbellino de poder, enviando un carro de fuego con caballos de fuego. Oye, en el cielo hay una caballería hermosa que nos está esperando, para llevar al profeta a la culminación de su ministerio aquí en la tierra, pero lo lleva a continuar disfrutando de la eternidad. ¿Y por qué digo continuar disfrutando? Porque nosotros no comenzamos a disfrutar la eternidad cuando nos morimos. Yo la estoy disfrutando, el pastor la está disfrutando, el pastor Luis, mi amada hermana Yadira, que está aquí en el control, la está disfrutando desde que recibimos a Cristo. Porque la palabra dice en Romanos que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La condenación que teníamos antes de estar en Cristo Jesús era maldición, era una sentencia de muerte, era un decreto de muerte, pero Cristo, oiga, es que el Señor tiene todo bien calculado, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, y amasharabaqui amasaya, y anulándola, la clavó en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. O sea, puso a los principados, a las potestades y a todo el reino de las tinieblas en vergüenza, a la luz de todos los ojos de los que lo pudieran ver. Y el profeta del cual estamos hablando hoy, que Dios llevó a la eternidad, el profeta Elías, un profeta de Dios usado con un poder sobrenatural. Elías, cuyo nombre es de origen hebreo y significa, me gustó esto, mi Dios es Yahweh. Mi Dios es Jehová. Fue escogido por Dios como profeta. No fue que él le dio la gana de ser profeta. Fue que Dios lo escogió como profeta para hacer la voz, para hablarle al pueblo de Israel, específicamente en tiempos del rey Acab, un rey pagano, un rey idólatra, un rey que estaba totalmente a espaldas de Dios. Pero Dios tenía profeta para hablarle. La gente que se cree grande, la gente que se cree imponente, la gente que se cree que ellos piensan que se lo merecen todo y que nadie puede llegar a ellos, son los que Dios le envía a profetas y le anuncian: enderézate, arréglate, Dios te está pasando la factura, estás a tiempo. Aquí en Puerto Rico, pastor, ¿cuánto, Yadira, Dios lleva hablándole a Puerto Rico? Y habla a través de mujeres, a través de hombres, a través de profetas. Y hay gente dentro de la iglesia que es tan ignorante que ellos piensan que nosotros somos los nenes engreídos de Jehová. Mire, si aquí no ha ocurrido lo que Dios ha dicho que viene, es porque Dios ha extendido la misericordia, diciéndole al pueblo: viene el juicio, viene algo terrible para Puerto Rico, pero te estoy dando tiempo de que recapacites. Es como el padre cuando le dice a su hijo: bájate de ahí que te puedes caer, bájate de ahí que te puedes caer, bájate, oiga, y se queda como pegado. Pero ya, para que despierte, tiene que darle un cantacito con amor. Porque no estamos hablando de que lo que Dios pueda permitir en Puerto Rico viene para borrar a Puerto Rico del mapa. No, no. La corrección de Dios viene para enderezar a Puerto Rico. Y está anunciada por Dios para enderezar el país y enderezar a la iglesia. Pero tenemos que ser sabios. El profeta Elías nació en la región sudeste de la Tierra Santa, 9 siglos antes de Cristo.
durante el reinado de Acab, que reinó 23 años, del año 854 al 877 antes de Cristo, Elías sintió el llamado a servir a Dios como su profeta. Ese llamado ardía en él. Y se convirtió en un ferviente defensor de la verdadera fe. Así el profeta Elías trató de convencer al impío rey Acab de rechazar los ídolos y dirigirse al verdadero Dios, pero tristemente Acab no quiso escuchar. A la buena, a la buena no quiso escuchar. Entonces el profeta Elías trae una profecía, y la profecía era esta: durante 3 años en Israel, por mi palabra, dijo Elías, no va a llover. Y a Mashata la Masaya. ¿Sabe? Hablar del profeta, y volvemos a repasar brevemente, era hablar de la voz de Dios en la tierra. Y aún hasta los impíos respetaban cuando un profeta hablaba. Y Elías dijo, por mi palabra, no va a llover aquí en 3 años. Ni siquiera va a haber rocío, que el rocío es esa humedad que sube en la noche. Entonces, luego de esa palabra profética, que inmediatamente, esto no fue que, ahí Dios no dio break, porque venía dando break y oportunidad, pero el pueblo no entraba en razón, el rey no entraba en razón. Inmediatamente entró la sequía, inmediatamente entró la hambruna y azotaron a Israel. Oiga, a Israel. ¿Cuánto más de Puerto Rico será si Puerto Rico no entra? Si Puerto Rico y la iglesia sigue con el engreimiento y muchos ministros siguen con el engreimiento y la ñoñería y la changuería. Pues yo he escuchado a algunos que dicen, no le hagan caso a esos que hablan del tsunami, no hagan caso de nada de eso que... Oiga, tiene que ser más responsable con lo que usted habla. Porque del cielo están pasando factura. Y del cielo es que ha bajado el mensaje para Puerto Rico. No por un profeta, por un sinfín de profetas. El profeta, cuando da la palabra, se retira a un lugar apartados, en las cercanías de un arroyo donde nada más y nada menos que los cuervos le traían alimento. Oiga, aquí hay un refrán en Puerto Rico que dice, cría cuervo y te sacarán los ojos. Pero la diferencia es que cuando Dios quiere utilizar a alguien, Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Mire, el diablo es tan y tan bruto que Dios permite que seamos atacados por el enemigo de las almas para Dios convertir ese ataque, esa prueba, esa situación en bendición. O sea, toda maldición que es lanzada contra nosotros, todo lo que el infierno quiere hacer contra nosotros, todo lo que el diablito quiere hacer contra nosotros, por la perseverancia nuestra en Dios, se convierte en bendición. Eso es lo que usted tiene que asimilar en este día mientras nos llama al 787-420-1117. Que la bendición de Dios está con aquellos que perseveran y luchan hasta el fin y no se rinden. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, no hay nada que lo mueva. Lo pueden atacar del norte, del sur, del este y del oeste y dice, mi fuerza es Dios y aquí me voy a quedar fortalecido en el Señor. Los cuervos le traían alimento. Pero al cabo de un año de el profeta Elías estar utilizando el arroyo se secó. Y entonces Elías se dirige al norte de la tierra santa de Israel, a Sarepta de Sidón. Y se estableció en la casa de una viuda que no tenía muchos recursos, pero ya esta viuda, cuando Elías se mueve hacia la residencia de esta sierva de Dios, es porque Dios le dice a Elías, vete al lugar donde te estoy indicando, a Sarepta de Sidón, porque allí ya yo le he dado, instrucciones a una viuda para que te sustente en medio de esta crisis. Yo no sé si usted está entendiendo que en medio de la crisis que pueda venir hacia Puerto Rico, en medio del proceso difícil que pueda venir, Dios va a tener una viuda en el sentido espiritual, más aquí, más allá, que va a sustentar a la iglesia que le ha sido fiel a Dios, a la iglesia que quizás ha estado en el anonimato, a los que quizás no han estado con mucha exposición en radio, en televisión, pero que han estado, ¿saben cuál es exposición? En la recámara secreta, en el secreto de Dios, escondido, mansaquía, en la presencia del Señor. A esa gente, en lo que pueda ocurrir en nuestro país en algún momento dado,
Dios va a tener una viuda en el sentido espiritual para darte cobertura, para darte cuidado. Él va a tener un arroyo preparado, porque al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, aleluya, allí en el desierto, Él le daba agua a través de la peña, Él le daba maná, de noche le enviaba la columna de fuego para que el frío no acabara con ellos. Hermano, yo estoy hablando hoy del Dios que sabe proveer y sabe sustentar, y abashar a vaquía, no importando la situación, ni el proceso, ni la crisis que puedas atravesar. Pero es necesario hoy, aleluya, que te alinees a la constitución del reino. Cuando Elías recibe la instrucción, no titubeó. Porque el profeta no titubea, ni empieza a buscar, ni a usar el intelecto, porque el intelecto no le sirve a Dios para nada. ¿Sabe lo que hizo? Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 24, dice, luego Elías le llega la palabra de Jehová que decía, levántate. Oiga, y esto de levantarse significa de que te actives en tu espíritu. Le habla a tu ser interior, levántate, toma acción, posiciónate y vete a Sarepta de Sidón y vive allí por un tiempo. Porque allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ya la viuda tenía la instrucción. Ya la viuda tenía la orden del cielo. Él lo que tenía era que alinearse a la palabra e ir hacia Sarepta de Sidón. Verso 10. Entonces él se levantó. O sea, habla de una acción. Y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, te ruego, te suplico que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Obviamente él estaba extenuado. Allí no había Toyotas Yaris, ni habían vehículos de motor. Ni había tren, ni había la guagua de las almas que tenemos aquí en Puerto Rico. No, allí tenía que utilizar el Dodge, las dos piernitas. Había caballería, pero no todo el mundo tenía caballería. La gente que tenía caballería era gente que tenía la posición económica para tenerla. El profeta se introdujo pidiendo un vaso de agua. Cuando ella iba a traerle el vaso de agua, aquí viene la señal del cielo para probar a esta viuda. Porque Dios había tratado con ella, pero tenía que probar si ella había creído. Aleluya, la palabra. Y él la vuelve a llamar, la hace viral. Y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová. Oye, esto me llamó la atención, Pastor Luis. Porque ella no dijo, ¡ay, bendito! Ella dijo, Yadira, vive Jehová. O sea, hubo una acción, de alabanza y de adoración. Y ella dijo, vive Jehová. Parece que ella se conectó y dijo, espérate, esto fue la palabra que Dios me dio. Aquí está el hombre del cual Dios me dijo que yo sustentara. Gracias, pastor. Y ella dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ahora mismo no tengo pan cocido. Te voy a decir lo que tengo. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja, que era el lugar donde se guardaba la provisión, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora yo estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Entienda que aunque Dios le había dado una instrucción, el panorama que ella estaba viviendo todo a su alrededor era adverso, era negativo, era un ambiente de muerte, era un ambiente de desesperación, porque que usted tenga un hijo y usted no tenga la capacidad de saber que solamente le va a poder dar una sola comida y luego usted se va a echar a morir, era desesperante para aquella viuda. Pero había una diferencia. Vive Jehová. En otras palabras, ya dijo, se activó la palabra, mansaya. Vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. Y luego que los comiéramos, echarnos a morir. Y ya le estaba contando lo que iba a hacer. Elías le dijo, no tengas temor. Le estaba diciendo, don't worry. No estés preocupada. Ha llegado el profeta a tu casa. Ha llegado Dios a tu casa. No te vas a morir. No te vas a tener que echar a morir luego de que comas ahora, porque Dios me ha enviado. Yo soy el hombre. Lo que le estaba diciendo, yo soy el hombre que Dios te habló, que ibas a sustentar.
Ve y haz como has dicho. ¿Tú quieres morirte? Está bien, ve y hazlo. ¿Tú quieres comerte el último bocado? ¿Tú quieres eso? Ve y hazlo. Pero dame, ahí el pero cambia todo. A mí primero, lo que le estaba diciendo el profeta. Y lo que le estaba hablando el profeta, se lo estaba hablando Dios. Si tú me pones a mí primero en el centro de tu vida, si yo soy el centro de tu vida, si yo soy el centro de tu atención, si yo soy el centro de tu provisión, nada te va a faltar. En medio de esta escasez. Veas como has dicho. Pero hazme con ello primero a mí una pequeña torta. Oye, le pido una pequeña. Probó la obediencia, gracias. Probó la obediencia. Hazme una pequeña torta cocida a mí. Debajo de la ceniza. Pues Dios la quería sorprender. Y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, aquí vino la palabra, ahí va la tercera confirmación. El Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, siento a Dios, aleluya. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le estaba diciendo, en medio de estos 3 años no te va a faltar ni la harina ni el aceite. Va a haber provisión de donde no hay. Oye, ese es el milagro más grande. Que Dios iba a hacer un milagro de multiplicación donde no lo había. ¿De dónde lo sacó el Señor? De las fábricas que tiene en el cielo. Porque Él es el único. Satanás no puede. Pero Dios sí puede tener el poder para crear. Satanás lo único que hace es imitar. Pero Dios es el que tiene el poder para crear. Y Dios le estaba diciendo, en estos 3 años nada te va a faltar. Pero tienes que darle al profeta primero. Oiga, tener un profeta en su iglesia no es cualquier cosa. Bendiga al profeta que va a su iglesia. Porque si usted lo bendice, las puertas de los cielos van a estar abiertas y en toda crisis y en toda necesidad no va a haber escasez de nada. Aleluya. La viuda se fue e hizo como le había dicho Elías y comieron él, ella, su casa. Espérate que de la bendición dio para la casa también. Durante muchos días no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y aquí hay un secreto, hermanos queridos que nos están sintonizando. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y en el verso 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, o sea que no va a caber más. Y remecida, es cuando usted la mueve de un lado a otro, vaciarán en vuestro regazo. Mire, el regazo son sus manos, el lugar donde usted pone a su hijo a que descanse. El regazo puede ser también el lugar donde usted va a descansar, pero mayormente se refiere a sus manos. Van a vaciar en tu regazo medida buena, apretada y remecida. Alguien dijo e hizo la siguiente expresión con respecto a dar. La virtud de dar todo abre las puertas del cielo para otorgarte todo. ¿Usted escuchó eso? Se lo voy a repetir otra vez. La virtud de dar todo abre las puertas del cielo para otorgarte todo. La viuda fue activada porque creyó y se alineó a la constitución del reino. Y creyó a Dios porque es fiel. El Señor, cuando dice en su palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y el verso 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su hijo que mendigue pan. Por eso me impresiona esta palabra, porque la viuda activó la constitución del reino y el Espíritu Santo comenzó a ministrarle, quizás aún cuando ella no era conocedora de esta palabra, que probablemente fue escrita más adelante. Pero como la palabra es una y el Espíritu es uno y el Señor es uno, activó la palabra que es eterna y es fiel y verdadera, y ella activó esta bendición. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su hijo ni su descendencia que mendigue pan. Ella fue sabia
porque ella creyó a Dios y activó su fe en medio de aquella crisis. Y Dios la honró porque ella bendijo al profeta. ¿Usted escuchó eso? Dios honró a la viuda porque ella honró al profeta. Porque el profeta fue llevado por Dios allí a aquella casa para que ella lo sustentara. ¿Activando qué? La ley de la prosperidad de Dios en su vida. Y en la de su hijo, cuando le dio al profeta primero, se cumplió la palabra escrita sobre su vida en Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10, donde dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. El resultado serán llenos tus graneros con abundancia. Eso fue lo que hizo Dios. Y tus lagares rebosarán de mosto. No, pero lo único que tengo es este poquito de harina. Lo único que tengo es un poquito de aceite. Dame a mí primero. Cristo le estaba diciendo: déjame ser el centro de tu casa. Déjame ser el centro de tu vida. Y ella honró a Dios y Dios lo honró a ella. Ahora viene otra segunda prueba. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Dios vino a probar la fe de esta mujer. Y la enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento, o sea, se quedó sin vida, murió. Entonces, dijo esta mujer a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Me parece a la gente de hoy día que tratan de esconder su pecado y que tratan de coger a Dios de tonto, como si Dios no supiera todo lo que ellos hacen. Ha venido aquí a recordarme mi pecado y hacer morir a mi hijo. El profeta le dijo: dame a tu hijo. Y lo tomó entonces Elías en su regazo. Aleluya. Y lo llevó a lo alto, al aposento donde él vivía. Y lo puso sobre su cama donde él descansaba. O sea, al llevarlo al aposento lo lleva a la presencia del Señor. Al colocarlo en su cama lo pone en el descanso de Dios. Y luego clamó a Jehová diciendo: Jehová. Oiga, clamar es gritar duro. Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir haciendo morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces. Oiga, Dios es un Dios trino. Una por el Padre, una por el Hijo, una por el Espíritu Santo. Cristo resucitó al tercer día. Esto es símbolo de la resurrección. Jamasoja. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma del niño. ¿Y sabe qué ocurrió? Jehová oyó la voz de Elías, porque cuando el profeta está en la casa, aun cuando quizás haya muerte, el profeta va a pronunciar vida, y la vida va a llegar, y el Zoé de Dios va a entrar, y Dios va a cambiar el panorama. El alma volvió al niño y este revivió. Y tomó luego Elías al niño y lo trajo del aposento a la casa y lo entregó a su madre y le dijo: madre, toma a tu hijo, él vive, aleluya. Entonces la mujer le dijo, oiga, la fe de ella fue fortalecida aún más, porque ella le dijo: ahora reconozco que tú eres varón de Dios. No era que no lo había reconocido, pero necesitaba un sacudimiento fuerte de Dios para comprender que quien estaba en la casa no era cualquier huésped, era un enviado de Dios, un profeta de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y yo quiero hoy concluir esta primera parte de este mensaje en serie titulado La Constitución del Reino, porque el viernes que viene, si Cristo no ha venido antes por nosotros, vamos a continuar la segunda parte, diciéndote, hermano querido, que hoy es necesario que la constitución del reino de los cielos se plasme en tu vida como creyente. Estoy hablando de los que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es necesario que el ministerio de la profecía continúe activo, porque es uno de los 5 ministerios de la constitución del reino, y es necesario que podamos obedecer la palabra de Dios, la cual es la palabra profética más certera, que es la Biblia, pero sin ignorar la voz de los profetas de este tiempo, los cuales hablan de parte de Dios para traer
el así dice el Señor y alertar al pueblo de Dios. En esta hermosa mañana, ya casi al filo del programa, Dios está haciendo un recordatorio a nuestras vidas. Es importante caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es necesario caminar utilizando la constitución del cielo. Porque cuando nosotros caminamos en pos de lo que está constituido en el reino de los cielos, aquí en la tierra, el plan divino y el plan perfecto de Dios se cumple y se lleva a cabo. Y si la iglesia de Cristo puede comprender esta palabra en el día de hoy, puede alinearse a la constitución del reino, la misericordia de Dios se puede extender. Dios puede sanar nuestra tierra. Dios puede perdonar nuestros pecados. Pero el deseo de Dios hoy es que tú y yo nos alineemos y nos mantengamos alineados a la constitución del reino. Padre, hoy yo oro a ti en el nombre de Jesús, para que toda vida que ha estado escuchando este programa y los que van a escuchar luego la retransmisión a través de YouTube y de nuestra página radioves.org puedan comprender, Señor, que es necesario vivir bajo la constitución del reino. Es necesario, Señor, alinearnos a tu palabra y hacer tu perfecta voluntad. Yo hoy clamo por tu iglesia, hoy clamo por el pueblo, para que el entendimiento sea abierto y puedan comprender a dónde tú nos quieres llevar. Y hoy te pido por los que han estado viendo el programa, que están enfermos, envío tu palabra de sanidad. Los que están atados, envío palabra de liberación. Y los que hoy quieran recibir a Cristo, Señor, declaro en el nombre de Jesús que confiesan que tú eres el Señor, que tú entras a sus vidas, que tú limpias su cuerpo, su alma, su espíritu de todo el pecado que los ataba. Y que hoy ellos comienzan una vida plena buscándote en espíritu y en verdad, donde sus nombres son escritos en el libro de la vida. Y comienzan a perseverar en una iglesia de sana doctrina, a ser capacitados, a ser discipulados, a ser empoderados, hasta que tú los llames a tu presencia o arrebates a tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, sella esta palabra en nuestros corazones y que toda vida haya podido ser edificada en Cristo Jesús. Amén y amén. En este hermoso día queremos recordarle a todos los amados hermanos que este mensaje va a continuar la segunda parte el viernes próximo, si así el Señor lo permite, la constitución del reino, segunda parte, y que hoy a las 5 de la tarde hay una cita en el canal 54, en la cadena del milagro, en el programa que estamos con nuestro querido pastor, el doctor Lionel Ramírez, hablando a las puertas de tu alma, de 5 a 5:30, no se lo pierda. Es una palabra poderosa de Dios para usted y usted no se la debe perder. Así que adelante con el Señor, que en cualquier momento volamos a nuestra patria. Bendiciones.